Paneo, paneo, paneo. Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y acabamos de hacer una pausa en el programa Paneo Semanal Fuera del Aire que teníamos con José Enrique. Así que bienvenido José Enrique del Monte, amigo nuestro, que es un título, poeta, no es un título nobiliario. Lingüista, poeta, arquitecto. No, escuchándolo y ustedes aprenden muchísimo de cómo ustedes manejan las informaciones y manejan los datos y entienden y traducen al pueblo, a lo que no somos especialistas, le traducen las coordenadas de cómo va el país en términos específicos. Bueno, José Enrique, nosotros primero, antes, tú sabes que es una muletilla, tú que eres lingüista, la gente dice, antes que nada no hay nada. No, sí, es incorrecto. Primero que todo, tampoco hay nada. O sea, pero bueno, en primer lugar agradecerte la visita, tú sabes que tú eres un amigo, una persona del programa, un amigo nuestro, y vamos a hablar de los temas que nos gustan a nosotros, hablar contigo. Lo primero es que la lengua, la gente no como que no entiende a veces. La gente le dice lingüista, pero lo que se imagina es su profesor de literatura o de gramática. La gente, por ejemplo, no sabe lo que es el trivium, el quadrivium, que ya la retórica, que así era que se llamaba en la antigüedad, formaba parte del pensum básico de los sistemas de educación de la antigua Grecia. O sea, y todavía, hasta el siglo XIX prácticamente, las grandes universidades tenían esas áreas, las áreas de los números, las áreas de la retórica, era importantísimo también. Exacto, y entonces ahí es que se inscribe la retórica, donde estaba la gramática, ahí es que se inscribe la lengua. Entonces, en ese proceso circular de la evolución en la historia, hemos visto que los principales cientistas sociales ahora son los lingüistas, porque la lengua es un eje transversal que toca todo. Entonces mira cómo vamos en embudo para caer en el patio local. La determinación, ¿qué tan determinante es la lingüística en esta manera de ser tan peculiar que tenemos los dominicanos, de hablar, de comunicarnos, de manejarnos? O sea, ¿qué tantos fenómenos lingüísticos hay aquí que determinan nuestra conducta o viceversa? Sí, claro. Tú sabes que la lingüística, a veces las personas piensan que es algo de tipo humanista exclusivamente, cultural, pero es una ciencia porque partió precisamente de las incógnitas que los estudios gramaticales y de las lenguas no daban respuestas. Y entonces había un componente fisiológico, el tema del cerebro, el tema cultural también, y las preguntas adecuadas de por qué hablamos tantos idiomas, de dónde surgió el idioma, la capacidad de hablar, por qué solamente el ser humano es el único que habla, al menos de una manera de que yo pronuncio algo y el otro me contesta, ¿no? Quizás los animales tienen un tipo de lenguaje, pero no lengua, que es diferente. Entonces ahí surgió la lingüística precisamente a principios del siglo XX, fue que ya se comenzó a formar una evolución que venía en el siglo XIX y en el siglo XX vino. Pero vino con todo un estudio de cómo racionalizar el proceso cognitivo de la lengua. O sea, eso fue uno de los avances más significativos. A partir de ahí, entonces comienzan las ramificaciones, comienzan las escuelas y los grupos. Y entonces, cuando comenzamos a manejar lenguajes nuevos, como es de la computadora, que es un lenguaje, obviamente tiene que beber de la lingüística. ¿Qué es primero, José Enrique? ¿El pensamiento y luego la lengua, o la lengua y después el pensamiento? O sea, ¿qué se adquiere primero? Según los estudios dicen que primero el pensamiento. El problema, el tema es cómo tú saber que ese pensamiento el otro me lo va a entender. ¿Cómo se articula pensamiento sin la lengua? Lo que nosotros hacemos simple y llanamente, el proceso mental, es que nos imaginamos, porque hay una imaginación de las cosas. O sea, la palabra no es una cosa en sí misma, aunque al final lo adquiere, sino que cuando tú dices vaso,
el otro ve el vaso. Tú Hay ves un el concepto. vaso y el otro ve un vaso. Hay una Concepto imaginación, visual. un concepto visual que se va fijando en los cerebros, entonces llega a ser común. Entonces, por eso hay lenguas distintas. O sea, cuando tú pasas a otro idioma, el otro idioma también tiene su imagen del mismo objeto o de la misma situación. Pero el pensamiento está aquí. ¿Cómo sacarlo? O también cuando tú pasas de una lengua a otra, tú estás afectado por tu lengua previa. Exactamente. De la palabra. Pero tú dices vaso, en inglés, glass. Claro. Pero glass es vidrio también. Tú sabes, entonces ahí viene el O cuando tú quieres poner reglas que tú tienes aprendidas de tu idioma materno y entonces lo pasas al otro idioma y no hay forma de que tú te independices de una cosa a la otra. Cuando ya tú dominas el otro idioma, ya tú no tienes vínculo con el idioma anterior. Pero es un proceso bastante largo. Yo creo también que hay personas que tienen una gran capacidad de aprender idiomas y otros no. O sea, ¿por qué alguien apenas sabe su lengua y quizás una segunda mal manejada, pero hay otros que te manejan 5, 6, 7 idiomas de manera normal? Y no solamente que es el estudio, sino también hay una precondición en el cerebro, hay una parte del cerebro que es fisiológica que te permite esa facilidad, como el que baila. Hay gente que no baila y hay gente que baila. Hay gente que no canta, no afina. No hay manera. Y no hay manera, y hay otros que cantan. O sea, eso es así. Entonces tú ves que, por ejemplo, hay personas como el Papa que habla 4 o 5 idiomas y tú dices, hoy ¿cómo lo hace? El chip le cambia rápidamente. Y hay otros que van a Nueva York, tienen 20 años viviendo en Nueva York y nada más saben decir hello. y otros que viven en Nueva York. Exacto. Entonces, Y piensan más los que manejan más léxico que lo que no manejan más léxico. Piensa mejor, se articula mejor un pensamiento mientras más amplio es el léxico. se supone que sí, y se supone que son más destrezas, porque tú puedes crear imágenes diferentes, mucho más enriquecedoras, y entonces tu comunicación es más amplia. Mientras más limitas eso, entonces hay un freno en cuanto a tú demostrar, argumentar y que el otro acepte lo que tú estás diciendo. Entonces también hay un tema muy importante que es lo que a ti siempre te ha interesado, es la sociolingüística, que es lo que nos maneja en el día a día. La sociolingüística es un asunto de origen familiar, de donde yo parto, del entorno donde yo me desenvuelvo y también de los aprendizajes. Entonces, por eso tú ves que personas que vienen de un hogar muy humilde adquieren un lenguaje mucho más elevado y entonces se puede manejar en otros niveles de la sociedad de manera adecuada, pero cuando tú lo colocas de nuevo en su medio, su cerebro vuelve a colocarse en el punto anterior. Entonces hay frases, hay léxicos que no se usan en un contexto y en otro, y entonces dominar eso es muy importante. Yo siempre he dicho que nosotros, que tenemos un dialecto que es el dominicano, porque el español es la lengua madre de todos, pero cada país y cada región tiene su dialecto. El dialecto dominicano es muy particular y muy rico además. Ese dialecto dominicano es el que todos nosotros tenemos en el cerebro y lo hablamos de manera natural. Pero cuando nos ponen frente a un micrófono, frente a la televisión o frente a un público, inmediatamente tenemos que hacer el chip para hablar el otro idioma que es el español, el castellano. Lenguaje formal. Entonces ese lenguaje nos cuesta esfuerzo. Entonces muchas veces tú ves personas que están frente al micrófono y comienzan a hablar muy bien, pausado, con todas sus heces, pero a medida que van tomando confianza, van soltando las heces, van soltando unas palabras que no van. Se distienden. Entonces, eso significa que tú tienes 2 idiomas. Tú estás hablando en otro idioma, definitivamente. Estás haciendo una traducción mental sin darte cuenta. Te estás adaptando al medio. Sí, y un fenómeno que la última vez que estuviste aquí en diciembre, comentábamos, es de lo recursivo que es el dominicano al hablar. Porque con 1/3 del vocabulario promedio de Latinoamérica, él dice de todo. Y también en esa, es algo que no hablamos en esa ocasión. No, y también está el lenguaje no verbal, el lenguaje físico, gestual. el lenguaje del movimiento de las manos, el lenguaje de la cara. Sí. O sea, Y los tonos. Y los tonos, o sea, todo eso influye muchísimo. Y la otra habilidad que tenemos nosotros, la creación de palabras, los neologismos. Ah, sí. O sea, aquí mensual sale una palabra, de que sea una canción de música urbana. El teteo. Ya, eso es una palabra. Pero eso palabra. es riqueza del Por lenguaje. supuesto, es habilidad. Nosotros nos choca porque es un choque inmediato, pero al tiempo eso se va adaptando, se va asumiendo oficialmente o va perdiéndose en el tiempo. Y se va a posicionar. Hay algunas que son de vigencia corta. Y otras se mantienen en el tiempo. Pero es una habilidad. Y fíjate que esa conducta o esa práctica de creación de palabras se da precisamente en los estratos donde hay menos educación. O sea, no son los intelectuales los que crean palabras aquí. Pero crean muletillas.
Los intelectuales crean muletillas, te dicen, Sí. pues como estamos diciendo pues, y siguen hablando, el pues no tiene que buscar nada ahí, pero tú ves que la gente tiene su muletilla. Y también hay otro asunto que es la falsa convicción lingüística, es decir, tú estás hablando mal, pero tú estás convencido que estás hablando bien. El dominicano es el único hablante del español que te conjuga el verbo forzar de manera distinta como todos los países lo conjugan, porque forzar y torcer se conjugan igual. Entonces tú no dices, tórceme eso ahí, tórcelo. Ajá. Tú dices, tuércelo. Tuércelo. Entonces cuando fuérzalo. tú hablas de forzar, al dominicano te dice, fórzalo, no me Ajá. forces. Sí, no, yo. Eso, y tú estás No convencido, force, no force. y tú estás convencido que estás haciendo lo correcto. Fulano es lo que esté forzando. Y entonces es una falsa verdad que tú Sí. estás asumiendo cuando es no lo fuerces. Pero difícilmente tú oyes en los estratos altos alguien decir no lo fuerces. Nada más que oír un juego de pelota. Exacto. Forzaron, forzado. No, forzaron en segunda. Forzan en segunda. Por el forced out. Eso es Sí, en inglés. derivado del inglés. Del No, inglés. y la creación de verbos, que aperturar, Ah, sí, claro. agendar. Entonces tú, oye, No, pues, y también otra muletilla, por ejemplo, problemática, en vez de ser problema. sí. O sea, la gente te dice, es una problemática, pero la problemática es un elemento que es una suma de problemas que es mucho más complejo y que no tiene una sola solución. Porque eso es demasiado Pero entonces complejo. eso, para tú hablar correctamente, tú usas la palabra problemática cuando en realidad debe decir problema. Entonces son de las cosas que en el alto lenguaje, como tú quieres decir, se dan, porque no solamente en el estrato social Claro, bajo. claro. El estrato social bajo es el que más se disemina rápidamente, pero sin embargo, en los estratos altos hay mucho Es, más. es otra que usa mucho más, sin embargo. Exacto. Esa Esa es común, es muy común, muy común. Y los argumentos de autoridad en el lenguaje dominicano. Porque nosotros somos una sociedad autoritaria. Nos gustan mucho las señales de poder en el lenguaje, aquí se manifiesta mucho. Y sobre todo la autoridad intelectual. El imperativo. Sí. Sí, los imperativos. Fulano, hay siempre hablamos, yo siempre te digo, yo necesito que tú me hagas un análisis lingüístico de la frase, es conmigo que tú estás hablando. Soy yo que te lo estoy diciendo. O sea, soy yo que te... ¿Sabes cuántas redundancias hay ahí? Soy yo que te lo estoy diciendo. Que te lo estoy diciendo. Sí, ¿tú entiendes? O sea, todo eso, todas esas son como señales, ¿no? De autoridad intelectual. Los latinoamericanos siempre nos llama la atención de cómo nosotros decimos, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Cuando la mayoría dice, ¿cómo estás? Claro, ¿Cómo tú? Porque nosotros tenemos que usar el pronombre porque es la ausencia del plural. Nosotros, como no usamos las heces, la única manera de distinguir el singular del plural es usando el pronombre. Entonces ahí tú es que dices, viene ¿cómo tú? Ajá, ¿Cómo tú ok. estás? Porque ¿Cómo debería decir, está? ¿cómo Es la estuviera? tercera persona. Exactamente. Si tú dices, Ok. ¿cómo está? Entonces, como no vamos a decir la S, como si fuera el otro. ¿Cómo está el otro? Pero entonces tú lo recalcas y dices, Entonces, ¿qué ¿cómo es? tú? Pero Pero eso simplemente ¿Cómo tú por estás? exacto, para el singular es que tú estás usándolo. En vez de usar la S, el dominicano siempre trata de evitar la S. Cuando ya no es posible, tienen que decir sapo, tú vas a decir sapo. Pero si tú puedes evitar la S. Dice maco. Bueno, es posible. Tú dices maco. La S es Cuestión el de decir enemigo la S. del dominicano. ¿Por qué Solo eso? en una frase que no son, en dos frases que yo mantengo que cualquier dominicano te mete la S siempre. Cuando tú hablas de mis hijos. Ah, mis hijos. Sí. Mis hijos. O sea, esa S. Los ojos, mis hijos. los ojos. Los ojos. Los ojos también, sí. O sea, esas son dos frases que la S la meten. No, y la S arrastrada cuando tú quieres significar algo. Que es muy duradero. Sí, que es larga. Tú alargas la S. ¿Cómo es el ejemplo que ponemos? Jamás. Entonces, porque eso viene como con una coreografía de la cara. Jamás. Por aquí no me vas a ver jamás. Jamás Mientras en la más vida. extendida la S, más tiempo vas a ver sin verlo por ahí. Sí, porque tú estás. Cada segundo la S es como un año. Sí, sin ir por ahí. Sí. No, y también esos argumentos, esa frase, nunca en la vida. O sea, porque le gusta, tú sabes. Nunca en la vida. Sí, Nunca ya es suficiente. Sí, nunca en la vida. Pues, si es nunca, ¿cuándo más va a ser? No puede ser en la muerte. Sí, totalmente gratis. Esa es otra. Hay cosas que son parcialmente gratis. Completamente lleno.
Sí, y hay forma de llenar algo que no sea completamente. O sea, No, y la gente te dice, súbeme allá arriba y búscame tal cosa. sí. Ya. Sí, y cuando están peleando, sal para afuera para que tú veas. Sal para afuera. Eso Sí. Muy del dominicano. Sal para afuera. Esa es muy buena. Y la otra es, yo fui allá personalmente. Sí. O sea, hay manera de tú ir a un Y- sitio que no sea personalmente. Si tú vas, tiene que ser personal. Claro. Sí, no, y además, fulano es mi amigo personal. Yo no sabía que tú tenías amigos institucionales. O sea, Amigo personal. amigo personal, pues tienes dos tipos de amigos, institucionales y personales. Sí, Sí, no, y sí. cuando tú quieres decir que es amigo, buen amigo, es mi hermano. Esa es, bueno, pues ya eso es un Sí, nosotros tampoco tenemos los matices de la conjugación del pasado. Nosotros No, no ni tenemos un los solo pasado. Yo adverbios. fui, yo vine, No, yo le nosotros dije. no usamos Pero los tú dices, yo adverbios. le he dicho, No. yo he venido. No, el pasado Posible. perfecto. El pasado, nosotros solamente tenemos un solo pasado. Sí, sí. Eso es una de las cosas. Y El también pasado hay, imperfecto. hay palabras, como yo te dije la otra vez, que son unifican toda una serie de otros elementos, como por ejemplo mata. Aquí la gente no le da el nombre a ningún árbol. nada. O sea, mata El de naranjo, coco, mata de el naranja, cerezo. mata de cereza. Pero no hay cerezo, tú sabes no hay que- almendro. Tú sabes que no. mi hijo que tiene 8 años le encantó esa. Cuando tú cuando hicimos ese programa en diciembre, todavía él me lo dice. Sí. Lo de la mata, porque es cierto. Y los animales también, que aquí todos los animales son pájaros. Son pájaros. Sí. Sí, La culebra no Me son salió un pájaros. pájaro. Los son- insectos son y pájaros. los insectos son pájaros, los reptiles son pájaros, los peces son pájaros. O sea, los mamíferos son pájaros. Un oso es un pájaro. Sí, ese es el sinónimo de animal. Animal, reino Pero, animal. ¿de dónde vendrá eso? Mata es reino vegetal y pájaro es reino animal. Con dos palabras él define Una todo. reducción del léxico. Tú no necesitas manejar tantas palabras. No, claro, imagínate. Matas y pájaros. ¿Cómo tú vas a decir que es reptil? No, la culebra es un pájaro que se arrastra. Oye, ¿cómo tú decides que un pez? No. Bueno, pero los lingüistas- es un pájaro que nada. Los lingüistas están atentos mucho a los cambios de los usos. O sea, ya no nos recordamos cuando antes uno utilizaba palabras completas para comunicarse. Uno decía, tú llegas a la Máximo Gómez y de ahí tú vas a la Avenida Independencia. Eso era la forma natural de hace 20 años. Pero a nadie te dice así ya. Te dicen, tú coges la Gómez y llega a la Independencia. O sea, la Gómez. O sea, Sí. fíjate, Sí. pero eso parece La normal Charle. porque ya nosotros estamos La acostumbrados. Pero eso hace Charle, 20 años. La Charle, la La Kennedy. Charle, la Kenny, pero eso no era así antes. O sea, hace La 20 la años. no era así. 27. Y la 17 Sí. todavía le dicen a la Gustavo Mejía Ricard. Exacto. Ah, bueno, sí, porque es el nombre anterior. El Angelita también le dicen. Y el Mira, Angelita. y José Enrique, y las unidades de velocidad dominicana, las medidas, nosotros tenemos, y los puntos cardinales. Yo he observado que la República Dominicana no tiene oeste. Sí. Sí, ahora sí, la gente- ahora escuché a alguien que... ¿Dónde queda Punta Cana? Que quieren incorporar esa visión de oeste. Lo Sí, oí, tú no dices- sé dónde fue que lo Tú vi. dices, ¿dónde queda Punta Cana? En el este. En el este. Sí. Y Dajabón en la línea. Sí. Y Barahona en el sur. en el sur. Y Pero Elia en el Piña, oeste. el sur largo. Sur Sí, profundo. Sur profundo. Sur profundo. Sur profundo. La línea, pero oeste no lo dicen. Puerto Plata está en el norte. San Cristóbal está en el sur. Punta Cana está en el este, pero el oeste no existe. No existe. Eso no es porque, no será porque está Haití ahí. Debe ser eso, pero es interesante porque geográficamente incluso nos lo dan región sureste, región suroeste y región nordeste. Eso es lo que tenemos. Pero decir línea noroeste es más largo que ese oeste. Que hace mucho que ya no hay línea, hace mucho que lo eliminaron. Exacto. O sea, la división de línea noroeste ya se desapareció en la reorganización del territorio a nivel geográfico. Claro. Creo que el origen, hubo un movimiento a principios de siglo intelectual que trató de trazar una diferencia marcada entre Haití y República Dominicana con las novelas que pintaban un panorama anti-haitiano en nuestra literatura, Cosas añejas, otras Over, una serie de obras en donde se pintaba una imagen del haitiano en función de en torno a algo no deseado. Había un movimiento sobre eso. Tú tienes conocimiento de eso, José Enrique, porque nosotros debemos haber heredado
esa percepción que nosotros tenemos, que está cambiando radicalmente ahora, pero esa percepción de asociar a los haitianos hacia lo no deseado. Es que nosotros ahora nosotros quizás queremos manejar, o a veces queremos manejar la historia con los parámetros contemporáneos. Ajá. Y entonces hay que ponerse precisamente en el momento de esa sociedad, en que para ellos fue verdaderamente un trauma. Traumático. Un trauma las invasiones haitianas y la dominación haitiana, porque las invasiones comenzaron a principios del siglo XIX y llenaron de pánico a los dominicanos que no esperaban eso y se creó un anti-haitianismo propio de la cultura. O sea, nuestra cultura es diferente a ellos y hay que marcar esa diferenciación. Entonces tú al enemigo o al diferente, tú le señalas una serie de taras, defectos, para tú fortalecer la tuya. Entonces eso, quieren decirnos ahora que eso fue manipulación, que eso fue impositivo. No, eso era un sentir. Eso era un sentir de ese momento y era para fortalecer un poco la visión de dominicano, que duró muchos años para que el dominicano se sintiera dominicano. O sea, el ser dominicano se sentía criollo, o se sentía español, o descendiente de español, o parte de un conglomerado hispanoamericano, pero nos tomó mucho aceptarnos finalmente como dominicanos, sin dependencia de ningún otro elemento. Después viene ese complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad que también se manifiesta en la lengua. O sea, la lengua también es uno de los elementos más disociadores en términos de aceptación cuando tú estás en otro entorno que hablan tu mismo idioma. El dominicano siente que habla mal, yo te lo he dicho. Entonces, cuando tú estás frente a un mexicano, frente a un chileno, frente a un argentino, un colombiano, el dominicano se retrae un poco. Y cuando lo hace, entonces se reivindica su forma de hablar como una especie de hacerse gracioso. Entonces, pero él lo hace porque tiene en el fondo un complejo de que usa mal el idioma. Y no es cierto. O sea, nosotros usamos el idioma como nosotros lo hablamos, o sea, por el dialecto dominicano. Que hay otro componente también, Eliseo, y es que a nosotros nos enseñan la gramática del español clásico, el español tradicional, y nosotros no tenemos gramática dominicana de cómo nosotros hablamos. O sea, eso está vedado y no nos lo enseñan, y eso no es parte de nuestro conocimiento. No. Entonces, cuando porque tú hablas mal. Exacto. Entonces, si tú hablas mal, ¿cómo tú vas a tener ¿qué gramática? pasa? Tú te pasas la vida educativa enseñándote el idioma, la gramática, cómo es correcta dicción, correctas palabras, etcétera, etcétera. Y cuando tú estás en tu entorno, eso no sucede. Pero cuando llega un extranjero, que él de manera natural habla de esa forma, porque esa gramática es de acuerdo a su propio dialecto, entonces tú entiendes que ese es superior a ti, porque él tiene un aprendizaje que tú no tienes, y no es un aprendizaje que él sencillamente está hablando en su propio dialecto. No, y nosotros tenemos nuestro dialecto. Hay gente que contrata a extranjeros porque hablan bonito. Sí, yo ayer mismo tuve una experiencia con un amigo que fuimos a una situación, una obra en la zona colonial, y es italiano, habla muy bien el español, y está de vacaciones y me pidió que fuéramos a ver las obras y eso, y había una reunión ahí de muchos ingenieros y arquitectos, y cuando él hablaba, todo el mundo se callaba, porque estaba hablando el italiano, y el italiano allá y construcciones de tal tipo. Pero puede ser igual que nosotros, tener el mismo conocimiento o menos conocimiento, pero el tono, el idioma ya te hace a ti superior en un contexto local. Da fulano, que es el que sabe. Exacto. Sí. Y él vino de Italia. Sí, vino de Italia. Sí, porque a usted se le ve que viaja mucho. Sí, dígame, una vez ¿cómo es la cosa? yo tengo una anécdota personal. Una vez iba al gimnasio y se me quedaron las medias y me paré en una tienda y veo un individuo que está extasiado donde están los tenis. Sí. Y él está indeciso. Él está sobrecogido de tanta información que él está recibiendo, porque habían como 30 tenis, y a él parece que le gustaban todos. Él no sabía qué es lo que iba a elegir. Y yo, que salgo de la oficina, o sea, yo veo que él me mira a veces, como que me quiere decir algo, y me dice, ven acá, tú se ve que sabes de tenis. Yo le dije, ¿y cómo tú sabes que yo sé de tenis? Yo ando con un saco y una corbata. Tú eres un tipo que ha viajado. Porque la gente viaja para comprar tenis. Todo el que viaja, según a comprar unos tenis. No, si tiene que saber de tenis obligado. Lo que pasa es que como él no ha viajado, él no sabe de tenis, está buscando si hubiera viajado, él supiera. Exactamente. Inmediatamente él llegue a Estados Unidos, él sabe de tenis.
Pero en sentido general, los dominicanos viajan mucho, ¿eh? O sea, como nuestra condición de isla y de dependencia nos obliga a viajar permanentemente. Y toda la clase media se imagina que, oye, pero yo tengo mucho que no viajo. La última vez que yo viajé fue el año pasado. Una necesidad. Hay una necesidad de viajar, como si fuera un plan obligatorio, ¿no? Es parte de la Es parte de la insularidad. Que es otra imagen. Quiere tener una vivienda, tener un carro y viajar. Exacto. Es otra imagen que nosotros no tenemos, la isla. O sea, nosotros nunca hablamos de nuestra isla, ni nos consideramos isleños. O sea, incluso hablamos de los inmigrantes de la caña de azúcar como los isleños, como los que vinieron de las islas, de las Antillas Menores. De las islas. Pero cuando hablamos, un boricua, un puertorriqueño te dice su isla, un cubano te habla de su isla. No, pero nosotros no tenemos isla porque compartimos la isla. Entonces, borramos del léxico, del lenguaje, la palabra isla porque nos obliga a sentirnos parte de. Sí. Entonces, al decir este país, en este país, en este país, pero nunca te dicen en esta isla. Tú nunca oyes un dominicano hablando de isla. Ni cuando está hablando de temas medioambientales. Sí, exacto, porque es solamente la visión la es la parte dominicana. Es el territorio que nosotros ocupamos, el territorio de la República Dominicana. Sí, es increíble, pero la verdad es que cómo se determina cómo la lengua determina, ¿no? Los aspectos culturales. Es increíble, hasta la percepción geográfica de la ubicación donde nosotros vamos está determinada por eso. Lo que yo no sé qué va a pasar ahora con las reivindicaciones de los grupos minoritarios y la imposición de lenguajes que no sean supuestamente que segregan. Aquí con esta utilización de un lenguaje aparentemente neutro, todos, ellos, ese tipo de cosas. Nunca se ha impuesto, la lengua no se puede imponer porque la lengua es arbitraria, es libre y arbitraria, es un tema de pensamiento y es espontánea. Entonces, tú quieres imponer un lenguaje porque supuestamente todo lo que nosotros tenemos aprendido es producto de una imposición de un machismo, de una dominación. Aquí resolvimos eso. Eso no se puede eliminar de la noche a la mañana. En Estados Unidos, LGTBQ, que aquí ya eso está resuelto con una sola palabra. Ajá. Pájaro. Como los animales. Claro, eso. 78, ¿cuántas identidades? Lejos ya, 70 y pico. 70 y pico. Aquí nada más hay una sola. Eso, ya está todo resuelto. Sí, pueden aparecer 300, pero ya todo sí, pero es muy difícil ahora porque cualquier frase que tú utilices es producto de discriminación. Entonces, por supuesto, tú tienes que estar frenándote y decodificándote a ti mismo para tú no caer en eso que consideras incorrecto en este momento. Y ahí vamos a los temas de corrección política. Exacto. O sea, tú no puedes denominar a esos grupos con ese lenguaje peyorativo de la calle. Exacto. ¿Entiendes? Porque es una cuestión de corrección, una discriminación. Y lo que hablábamos al principio del programa, que tú has ampliado el catálogo de derechos y la percepción de amenazas y de atentados a esos mismos derechos a una forma o a niveles que lo tornan inmanejable ya. O sea, esos derechos se están comiendo al sistema que está diseñado precisamente para garantizarlos. Es más grande, es un bebé que es mucho más grande que su cuna, ya no cabe. Sí. Lo que pasa es que por primera vez en la historia, Eliseo y Luis, las minorías son las que están manejando todo la agenda. A nivel de narrativa, sí. Todo. Entonces, todo lo que es minoritario se impone. Incluso la ruta de las bicicletas en la ciudad de Santo Domingo. Claro. Es una imposición de minorías en el territorio urbano que tienen derecho a ocupar el territorio urbano, pero para la mayoría es una decisión que los afecta muchísimo. Entonces es un problema, pero desde el punto de vista de la universalidad de los derechos en el territorio, el ciclista tiene derecho y tenemos derecho a protegerlo. Entonces es cuestión de acostumbrarnos, es cuestión de tiempo. Entonces. Y la otra es que, mira, tú lo dices, pero yo me traslado al imaginario popular, porque otra cosa, los derechos del otro hay que garantizar su ejercicio y protegerlo, pero como quiero yo, no como quiere él. Entonces, quiten eso, esas bicicletas pueden pasar por entre los carros. Exacto. Como siempre, puede ser así, tú no te acuerdas. O póngalo en un parque. Pero es que así como nosotros tenemos el derecho a usar el vehículo, usar la motocicleta, también hay otros medios que existen y que son una elección tuya, es un derecho que tú tienes de elegirlo. O si no te dicen qué calle que hay que ponerlo. Exacto. Pero no es la que él anda. Pero es una lucha. ¿Por qué no ponen eso en Independencia? Porque él no paga por ahí.
Terrible. Es una lucha terrible. Ahora, el problema es que sí, es un derecho y ahí se imponen otros asuntos que son de la idiosincrasia, de la cultura. O sea, en la cultura dominicana es como hablar de ellas y todes. Esa es una imposición, tú comenzar a ponerle carriles obligatorios a las bicicletas de golpe. Entonces no hay una maduración de la idea, no hay una aceptación de la idea, sino que se ve como una imposición. Entonces ahí viene el choque. Nosotros estamos todavía muchachita hembra. O sea, no podemos hablar de una niña hembra ella. Sí, ella es una muchachita hembra. O sea, imagínate tú por donde nosotros vamos. Entonces nosotros no podemos estar hablando de todas y todes. ¿Tú ves? Sí. Increíble. ¿De dónde viene el término la Honda del diablo? Como la Honda del diablo. Este tipo es una medida de velocidad. Por ahí, sí, como tú decías. Sí, pero es que la Honda es el artefacto ese que está en la Biblia, inclusive. Diablo. No, ¿y por qué la gente dice como un chele cuando va rápido? Sí, son ¿Por qué? Es que cuando se caían los cheles. Es posible que esa imagen tuviera. Hay cosas que deben haber sido originadas por una historia o un relato, porque nosotros las heredamos y todo el mundo sabe. La Honda del diablo. Es la onda del diablo. Él está sí, porque la H, lo que pasa es que la H antiguamente era J, también se decía como J Jaina, por ejemplo. Ay, pero la Honda entre Luca y Juan Mejía. Pero ¿quién era Luca y quién era Juan Mejía? Sí, eso tiene sus orígenes, pero que se imponga, porque sí, alguien lo dijo, alguien lo escribió en un momento dado, Lucas y Juan Mejía, los dos territorios de unos arroyos que habían en el este, y entonces eran una propiedad de Lucas y uno de Juan Mejía, entonces ahí estaba en el arroyo. Yo estoy en ninguno de los dos, pero se hace popular. Pero ahora, por ejemplo, la palabra teteo. O sea, la palabra teteo es interesantísimo, ese fenómeno de aceptación, el cual ya todos nosotros sabemos. No sabemos exactamente la traducción, pero sabemos que existe y la usamos. Y nos imaginamos la palabra teteo. El concepto la gente lo entiende. No, la canción donde sale teteo, que es una canción urbana. Exacto. Usa como 20 términos. Y ese fue el que se impuso. Y ese fue el que se impuso, porque era el molineo, el que sí o qué. El chuquiteo, tarjeteo, que sí. Exacto, pero fíjate que se pone teteo, por razones que no sabemos. Porque teteo es el coro. Teteo, o sea, dice varias, es el que repite. Pero también porque es más fácil, o sea, también, tú sabes, es más fácil. Pero fíjate que no hay S. No, claro. En ninguna de esas palabras populares hay S. La S se evita. A veces se evita. Estamos de acuerdo. ¿Y por qué? Aquí gente dice aiga. Sí, pero eso es español antiguo. Eso ya tiene que ver con el reducto que tenemos del lenguaje del sur de España, que se quedó precisamente en unas regiones del Cibao, cuando hubo inmigración. Acuérdate que nosotros tuvimos primeras inmigraciones del siglo XVI y después tuvimos inmigraciones de toda la zona de Andalucía. Y después lo que nosotros somos es la consecuencia de la inmigración del siglo XVIII, que son los canarios. Casi todos nosotros que decimos que venimos, lo que decimos que somos españoles y que hablamos español, lo que hablamos es el español de Canarias, porque esa es nuestra conformación. Vinieron familias completas, fundaron ciudades, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata de Nuevo, y así sucesivamente, aquí San Carlos, etcétera. Y al final esos inmigrantes que llegaron de una manera por debajo de la clase social que había, se fueron imponiendo, y al final todos somos descendientes de Canarias. Y los nombres de los sitios de este país, porque aquí hay unos sitios que ¿cómo fue que bautizaron? El Pecozón, una como Puerca Brava, Barraquito, Comedero Arriba, Comedero Abajo. Eso es un campo de aquí. Sí. El Factor de Nagua. Son unos nombres que le ponen. La Bomba de Cenoví. Sí, pero esos son hitos. Esos toman el nombre de alguna algo que se hacía, algo que se hacía. El Factor, por ejemplo, que era una fábrica de factoría de arroz. Entonces la gente ve dónde la factoría, el Factor, allá. Y eso se va imponiendo. Igual que la romana, ¿no? Ahora lo que no entiendo son palabras como, por ejemplo, zonas en el país que se llaman el limón. Tú encuentras el limón en toda la provincia. Hay un limón de Samaná, el limón de que sí, ok. Eso es una mata de limón. Pero el limón, o sea, esos son nombres muy repetitivos en el país. Una mata de limón, no es una... Pero eso es un fenómeno español también, porque fíjate cuántos Santiago no hay en América. Y cuántas otras ciudades no se repiten en América. O sea que es así. Y los americanos también han cogido nombres de ciudades europeas y le ponen nombres a sus ciudades. No, Jackson, hay como Sí, exacto. 5.000 Jackson. Para nosotros París es en Francia que está, pero los americanos tienen su París en Texas. O sea, que ellos tienen está Paris Hilton también. Ya tú sabes. No, pero nosotros también con ese tema de la influencia taína, africana, sí, española,
francesa, a través en la ocupación haitiana, los piratas ingleses, holandeses que anduvieron en la costa norte de aquí. O sea, todos dejaron una marca. Dejaron una marca. Y por eso nosotros somos un pueblo, yo creo que culturalmente tan singular. Porque es una cultura fuerte. Muy el fuerte, dominicano cree que tiene una cultura, puede ser. Aquí no hay cultura, aquí la gente no me. Pero el dominicano en el mundo entero sigue siendo dominicano. Tuve un tipo en Estocolmo caminando, ¿tú sabes que de aquí? Sigue siendo dominicano, sigue siendo dominicano. Tú sabes que en el sur de Italia, en Nápoles sobre todo, fue que yo me di cuenta de cuánto nosotros nos parecemos a los italianos del sur. O sea, es increíble, pero eso tiene su explicación histórica, lógicamente. O sea, Reino de Aragón era parte de eso. Aragón, Nápoles y Sicilia. Y nosotros en Europa, quien nos parecemos, además de los canarios, los españoles, lógicamente, es a los italianos del sur de Nápoles. En la comida, la costumbre, eso habla de hablar manoteando. Eso es. Sin embargo, mira. Eso es de ahí, Ahora, gracias a todas las plataformas de Netflix y todas las demás, he podido acercarme a cine africano y a documentales africanos, Nigeria, Ghana, etcétera. Te van a matar si tú dices que nosotros nos parecemos. No, y mira, tú ves la cultura ahí, la forma que la gente habita, la forma como la gente se mueve en el territorio, porque acuérdate que desde el punto de vista urbano me interesa mucho cómo la gente ocupa el espacio y se comunica, y hay la movilización y el núcleo familiar, cómo se da, y el tipo de arquitectura. Hay muchas vinculaciones en ese sentido. Lo que pasa es que nosotros no lo asumimos en el lenguaje aceptado como la base cultural. Lo tenemos como influencia, pero ahí está también. O sea, no, porque tú sabes que esto es una mezcla. El dominicano, africano, imposible. Sí, pero tiene que comparar nosotros con Europa. Según el dominicano se ve europeo, no se ve africano. Sí. Simple y llanamente por el tipo de lenguaje que hablamos. O sea, porque no hablamos el español y toda nuestra cultura vino de una sola fuente de manera oficial. Lo otro, como te digo, es espontáneo y uno va tomando, va bebiendo, las sociedades van bebiendo de manera que no son tan tangibles para ir conformándose. Nosotros somos más africanos que europeos, pero eso es evidente. Es evidente. Eso es evidente. El tema cuando lo meten con lo racial, entonces ya comienza un asunto de diferenciación racial y de eso mismo de, ¿cómo te dice? Cuando tú estás en contra de una clase, de una raza, entonces ahí ya se mezclan otras cosas. Se mezclan otros valores. Otros valores, exactamente. Pero nuestra fortaleza cultural o sea, como comentario positivo, es que nosotros ya no estamos dando cuenta de eso. Pero fíjate, las generaciones actuales se están dando cuenta. Fíjate que hay como una vuelta a promover la belleza del país. Pero mira, esto es una cultura tan fuerte, Eliseo y Luis, que tú te vas a la frontera, a las comunidades fronterizas dominicanas, que son altamente desprovistas de cualquier recurso económico y material. Son muy pobres. Y esa gente sigue hablando español, o sea, sigue hablando en el dominicano. No hay una hibridez con los haitianos. Tú deberías decir, hay un rayano ahí, hay una forma de que hablan otro idioma que se va creciendo y que va sumándose. Ese dominicano, el muchachito dominicano, sigue hablando su idioma y juega con los niños haitianos que cruzan la frontera y viceversa. Pero hablan en el idioma español, o sea, hay una fuerza muy, muy grande que nosotros no damos cuenta. Por eso que el prieto no aprende a hablar francés, porque creen que es haitiano. Yo tenía unos clientes que eran de Martinica y Guadalupe y hablaban, eran morenos y hablaban francés. Y yo llego al sitio donde ellos están y me dice el guachimán, doctor, los haitianos que andaban con usted están ahí ya. Yo tenía un amigo. ¿Quién le dijo que son haitianos? Yo tenía un amigo que estudiaba, aquí estaba haciendo su maestría, y él era de Jamaica, hablaba un tipo muy, muy formado, y entonces él hablaba español como un extranjero, pero hablaba español, y entonces él iba aquí a hacer las investigaciones en el archivo, donde fuera, y cuando él iba y se acercaba, entonces él sentía que lo dejaban esperando, que se sentaba en un sitio, que sé yo cuánto, porque lo confundía con haitiano. Entonces él se dio cuenta de eso y me dijo un día, ¿tú sabes qué? Que ya no tengo problema cuando veo los sitios públicos. ¿Habla inglés? Hablaba en inglés. Sí. Entonces él decía que no hablaba español. Entonces ya él era un señor americano. Claro. Como era un señor americano. Un moreno americano. Exacto. Entonces lo entendían diferente. Pero mientras él trataba de hablar en español, él entonces entendían que era de origen haitiano y entonces tenían ese problema. Están los cocolos también. En el Escogido había un pitcher
Se llama Willie Roberts. ¿Y tú crees que es americano? Sí, y el tipo de Samaná o San no, Pedro. de San Pedro de Macorís. Willie Roberts. ¿Y quién es? Un gringo. No, dominicano. No hablaba nada de inglés. Y se llama Willie Roberts. Es un país multirracial y multilingüístico. ¿No? Claro, claro. Eso es así. Pero bueno, con José Enrique... ¿Qué cosa Se puede hablar muchísimas cosas. ¿Qué cosa? José Enrique, una última pregunta. Del presupuesto no se debe hablar nada de eso. No te preocupes. En tus investigaciones, más o menos ¿cuántos significados tiene la palabra vaina en la República Dominicana? Vaina para todo. Sí, eso sirve para todo. Es una muleta. Es una muleta. Vaina es como el dólar. Sí. O sea, en todos los países latinoamericanos se usa. Pero existe, y se usa para muchas existe cosas. un símil Sí, de pero esa como nosotros palabra no. en otro idioma. Pero Sí, debe haber. Siempre tiene que haber una de palabra que es el comodín. Es el comodín. La cosa, Es el comodín. Vaina es todo. todo. Y no es nada también. Bueno, vaina tiene definiciones muy específicas. La vaina es el envoltura pero no y se el usa. protector, pero no se usa de esa manera. Pero no se usa porque tú sabes que decían que este es un tipo muy presumido. ¿Cómo así? No le come vainitas a nadie. Pero es un ejemplo de una palabra que a nivel sociolingüístico, Vainita. tiene su estrato. O sea, a nivel sociolingüístico coloquial todos hablamos de vaina. Pero cuando estás en escenario que te requieren un lenguaje académico, tú nunca vas a usar la palabra vaina. Tú usas cosa. Y cualquier otro Cosa, artefacto. Objeto. Sí, pero Sí. vaina. Pero jamás. vaina nunca lo vas a usar. En un colmado tú no puedes decir artefacto. Entonces, Imposible. imposible. No te entiende nadie. Hay un cuento, yo fui a comprar unos repuestos. La bola esférica. O sea, tú no dices esférica en un repuesto y nadie dice, oye, dame una bola, el tipo queda igualito. Una bola esférica. Una bola esférica. Ahora que estoy hablando. Y los carros dominicanos tienen piezas comestibles, tienen piña, Así. cebolla, la galleta. Tienen piezas comestibles. O traducciones directo del inglés, el silibín. Silibín. Sí. El cardan. El cardan. O sea, Cardan. El eje cardan. No, ya es cardan. Ya es cardan, ya le El quitaron. cardan, la cruceta. Sí. O sea, el serpentín. Sí, el serpentín. Sí, todos son algo de mecánico. Que tú le dices, cuando tú vas a comprar una pieza para un carro en Estados Unidos, que tú tienes que llamar al tipo aquí para que te diga lo que es. Tírale una foto. Porque el nombre de aquí, eso no aparece en ninguna computadora, en un repuesto americano. Sí, pero hay una palabra, por ejemplo, de tu profesión, que todos los abogados la dominan y la entienden, pero cuando la saca del contexto no dice nada, que es el debido proceso. Sí. Esa palabra, Eso es todo esa también. combinación, para ustedes tiene un significado, pero cuando tú lo pones fuera de ese, tú dices que es un debido proceso, No, porque es un proceso debido. Porque es una mutilación, es debido proceso de ley. Ajá. O sea, es lo que dice, es lo que es la forma y los plazos, los tiempos y las particularidades de un proceso determinado que están en la ley para determinado fin. Pero en sí mismo ya es un sustantivo combinado, o sea, Sí, debido no, ya. proceso es un sustantivo. Claro, porque pues ya eso se ha fijado como un sustantivo, como tú bien señalas. Pero bueno, ya llegamos al final, porque esto fue como raro hoy este programa, sí. Pero muy bueno porque tuvimos a José Enrique y José Enrique tiene que volver. Muchísimas gracias. Tiene que volver. Me Vamos a toca en hacer- diciembre otra vez. No, yo creo que no. Es cada 6 meses que él viene. Sí, cada 6 meses. Sí, es bueno, sí. Pero bueno, pues, es bueno que venga. Él dura mucho para que lo extrañen. Que eso es así, para que lo echen de menos. Pero Todavía tenemos que hablar de arquitectura, todavía Quisiera podemos eso, hablar sí. de poesía, no, y podemos hablar para que de haya preservación de para- monumentos. para zona que colonial. haya más armonía y disminuyan la diferencia y el pueblo se borque de alegría en la calle y todas las muchachitas hembras vengan a saludarnos. Sí, ahí tú sabes. Ahí en ese fraseo tú sabes muchísimos a orígenes del lenguaje. un pueblo que maneja la situación, un gobierno que financia al productor. Bueno, pues muchas gracias a nuestros oyentes. Decirles que con el favor de Dios esperamos estar aquí el sábado próximo y contar con su audiencia en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo.